Shalom. Pues vamos a continuar nuestro estudio de esta semana. Nuestro estudio es la parashá número 12, que lleva por nombre Vayehi, que significa y vivió. La encontramos en la Torá, en Bereshit o Génesis, a partir del capítulo 47, verso 28, al capítulo 50, verso 26. Nuestra Haftará en Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 12. Y en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, en Hebreos 11, 21, 22 y Primera de Pedro 1, 3 al 9. En este shur vemos la petición de Jacob a Yosef para que no fuera sepultado en Egipto, la enfermedad de Jacob, la bendición de Manashe y Efraín, la bendición de Jacob para cada uno de sus hijos, la muerte de Jacob, el luto por todo Egipto por el fallecimiento de Jacob, el cortejo fúnebre, las palabras de Yosef a sus hermanos para tranquilizarlos, la ancianidad de Yosef, entre más temas con gran sabiduría a la luz de la Torá. Nuestro subtítulo es no ser de doble ánimo. Vamos a ver por qué se trata este subtítulo de no ser de doble ánimo, ¿verdad? Pero nuestro estudio comienza citando lo siguiente: Vayehi, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Se acercaron los días de Israel para morir. Llamó a su hijo Yosef y le dijo: si ahora encontraré gracia a tus ojos, coloca por favor tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo un favor de verdad. No, lo ruego, me entierres en Egipto. Podemos ver primeramente que la Torá nos hace referencia y vivió Jacob, pero inmediatamente más adelante nos cita y se acercaron los días de Israel para morir. Recordemos que cada que Jacob realizaba actos que le agradaban al Eterno era llamado en la Torá como Israel, pero en cuando realizaba actos que no le agradaban al Eterno era nombrado como Jacob. El Tanaj, la Biblia hebrea, nos muestra el camino al cambio de nombres. Génesis 32, 28, tras la lucha con el ángel, nos hace mención que no se le dirá más por el nombre de Jacob, sino por Israel. Sin embargo, a diferencia de Abraham, cuyo nombre anterior nunca se vuelve a usar en los textos escritos, siempre fue mencionado como Abraham y no fue mencionado más como Abraham. Uno de los comentaristas más importantes de la Torá nos explica que el nombre Israel denota una victoria sobre lo divino y lo humano, mientras que Jacob recuerda su origen y las situaciones de suplantación o lucha terrenal. Se nos enseña que estos dos nombres representan dos niveles espirituales. Jacob es el nivel de siervo, que sirve al Eterno en el mundo físico y lucha contra sus instintos, mientras que Israel es el nivel del hijo, que ha alcanzado una armonía superior con la divinidad. En escritos rabínicos se nos explica que Jacob se asocia con el talón, Ekev, la parte más baja del cuerpo, representando el descenso del alma al cuerpo físico, contrario a Israel, ya que representa el ascenso del alma a su intelecto divino. Aprendemos que Jacob es el nombre para el tiempo del exilio y la lucha, mientras que Israel es el nombre para el tiempo de la redención y la paz. Y es ahí donde vemos que al alternar los nombres ocurría según el estado emocional o la fe de la persona, de Jacob o Israel. Cuando nuestro patriarca se sentía debilitado por el estrés o la duda, la Torá lo llamaba Jacob. Las escrituras especifican específicamente en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis 3:15 al 16, en un mensaje a la iglesia de la Odisea, que yo creo que es la iglesia en la que actualmente estamos viendo, pero bueno, el mensaje dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío y no caliente, te vomitaré de mi boca. Sabemos que la tibieza espiritual se refiere a una actitud de indiferencia, cumplir solo por cumplir, o falta de compromiso, al no tener un amor verdadero por lo que estás haciendo. La Odisea recibía agua a través de un acueducto de una ciudad que se llamaba Hierápolis, que estaba al norte, famosa por sus aguas termales y que eran muy calientes, con propiedades medicinales. Existía otra ciudad que se llamaba
Colosas al este, conocida por sus manantiales de agua fría y refrescantes de la montaña. Pero Laodicea recibía el agua de Hierápolis, pero para cuando el agua recorría los kilómetros de acueducto bajo el sol, llegaba a la ciudad de Laodicea tibia. Además, debido a su alto contenido de minerales, el agua tibia tenía un sabor desagradable y se decía que provocaba náuseas o vómitos a quienes no estaban acostumbrados a beberla. Yeshua sabía esto, y es el motivo por el cual debemos estudiar a la luz de la Torá para poder entender las palabras de nuestro Mashiach, estudiando el texto hebreo, el texto cultural y el texto histórico. Cuando se nos menciona en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, utiliza una realidad física que vivían a diario los de la ciudad. Vemos que el agua caliente era útil para sanar, el agua fría era útil para refrescar, pero el agua tibia que transportaba el acueducto de la Odisea no servía para ninguna de las dos cosas y resultaba repulsiva. El texto bíblico nos dice que para el Eterno es preferible una postura definida, fría o caliente, que ser tibio, ya que representa la mediocridad y el estancamiento al no dejar crecer ni poder ser luz en las cosas espirituales. ¿Cuántos temerosos del Eterno, al regresar al Elohim de Israel, queremos de inmediatamente cambiarnos el nombre? ¿O cuántos que se dicen conocer del Eterno, al leer las Escrituras, se identifican con un personaje y se adjudican el nombre del personaje bíblico? Estoy hablando tanto como para hombres como para mujeres. Sabemos que a nuestros patriarcas fue el Eterno quien cambió estos nombres, con una finalidad y un propósito para las cosas celestiales. Pero si Jacob se le nombró de diferente manera en las Escrituras por no hacer lo correcto ante los ojos de Hashem, me pongo a pensar cómo es que estamos siendo nombrados o seremos nombrados al estar ante la presencia de Adonai. En el pensamiento judío, el nombre no es solo una etiqueta, sino que define la esencia y el destino de cada persona, como el cambio de nombre de nuestros patriarcas. Así que si decidimos cambiar de nombre, no solo es por aparentar ser alguien más, sino que debe de marcar una diferencia muy clara de quién éramos y quiénes somos ahora. Isaías 62:2 nos dice: verán las naciones tu rectitud y todos los reyes tu honor. Se te llamará con un nuevo nombre, que la boca del Eterno designará. Nos está hablando de una promesa de redención a Jerusalén, pero en sí para todos los habitantes de la ciudad Kadosh, la ciudad santa, sí, que es del Eterno, porque podemos ver a la luz de la Torah que Jerusalén es confrontada frecuentemente por los profetas debido a la desobediencia e idolatría de sus habitantes, utilizando términos fuertes para describir su estado espiritual, como adúltera y prostituta. El uso de estos términos es debido a su desviación de los preceptos del Eterno, y esto provoca una decadencia espiritual, colocando una barrera entre el ser humano y la presencia divina. El profeta Yehezquiel o Ezequiel en el capítulo 16 describe a Jerusalén como una esposa que, a pesar de recibir todas las bendiciones del Eterno, se convirtió en una prostituta desvergonzada, llamándola directamente adúltera. Prefieres a los extraños en vez de tu marido. Ezequiel 16:32. Isaías 1:21, el profeta lamenta la transformación de la ciudad y les hace saber lo siguiente: como te has convertido en prostituta, oh ciudad que era fiel, llena estuvo de justicia y en ella habitó la equidad, pero ahora en ella asesinan. Ciudad sanguinaria. En Ezequiel 22, del 2 al 3, se llama la ciudad que derrama sangre debido a la violencia e injusticia social cometida por sus habitantes. Jeremías la describe como infiel y rebelde, y a la nación de Judá como una esposa infiel que traiciona al Eterno, incluso después de ver el castigo de Israel. Pero todos estos títulos no eran para insultar y hacer sentir mal a los habitantes de Jerusalén. Los profetas buscaban la forma de hacer entender al pueblo de sus malas acciones y que estas palabras fueran un llamado al arrepentimiento, al mostrar la profundidad de la ruptura del pacto con el Eterno. Si nosotros
como temerosos del Eterno queremos hacer lo correcto, no podemos estar siendo tibios en las cosas espirituales, ni ir a la izquierda y después a la derecha. Tenemos que caminar en rectitud y en santidad, en una intimidad con Hashem. Cuando vemos a la luz de la Torah lo que nos dice en Revelaciones o Apocalipsis 2:17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere. Se está refiriendo a mantener la fidelidad, soportar y mantener la fe a pesar de las duras pruebas que vivamos a diario, como las tentaciones del entorno que nos rodea. En el contexto antiguo, una piedra blanca simbolizaba absolución en un juicio, que era uno inocente, o servía como entrada, como una invitación a un banquete especial. El nombre nuevo representa una transformación total de la identidad de una persona y una relación íntima y exclusiva con Akadosh Baruj Hu, que solo el portador y el creador comparten plenamente, nadie más. Ahí podemos ver a la luz de la Torah de que el nombre se ha conocido solo por quien lo recibe y que puede mantener una relación íntima y exclusiva basada en lo espiritual con el Eterno. Porque quizá podemos engañar a los que nos rodean o a la gente que no nos conoce, pero al Creador del universo no podemos engañarlo, porque Él conoce el corazón oculto del hombre. Jeremías 17:10. Yo Hashem, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Primera de Crónicas 28:9. El Eterno escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. En el Salmo 139, verso 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y Romanos 8:27, y el Eterno que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Un gran ejemplo claro lo tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 del 1 al 11, donde Ananías y Zafira vendieron una propiedad y mintieron sobre la cantidad aportada a la donación, quedándose con una parte del dinero. Ambos murieron repentinamente como castigo por engañar al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Este relato de Ananías y Zafira trasciende, es un claro ejemplo de que nada está oculto a los ojos de Hashem, poniendo una especial atención en la integridad del corazón de cada persona que se dice ser temeroso de Elohim. Este evento demuestra que la comunidad de creyentes no es solo una institución humana, sino un espacio donde el reino espiritual tiene permanencia. El mentir a los demás fue interpretado directamente como un intento de engaño a Ruach HaKodesh, lo que nos demuestra que el Eterno está íntimamente atento y presente en las intenciones más profundas del corazón. Las acciones de Ananías y Zafira intentaban imitar los actos de bondad para obtener reconocimiento público, convirtiéndose en un acto detestable ante el Eterno, como lo es la hipocresía. De ahí que nuestro Mashiach Yeshua nos hace saber que Hashem busca adoradores en espíritu y en verdad, comprometidos en las cosas del cielo por amor, no por obligación, y con un constante servicio divino. Presentar una máscara de santidad mientras se retiene el corazón se considera una de las mayores amenazas para la pureza y santidad en las cosas de Elohim, porque la realidad es que la gracia de Mashiach no anula la santidad de Hashem. Al contrario, exige una vida de transparencia total ante Él y ante todos. El mensaje para el temeroso de Elohim es que la honestidad ante Dios es la base de una vida espiritual sana, y que el actuar con engaño es intentar engañar directamente a Akadosh Baruj Hu. De esta manera podemos ver a la luz de la Torah lo que nos cita el capítulo 48, verso 8 de nuestro estudio. Y vio Israel a los hijos de Yosef y dijo, ¿quiénes son estos? Primeramente vemos que se menciona a Jacob como Israel, porque el nivel espiritual en ese momento era muy elevado. A pesar de que era de edad avanzada y sus ojos eran pesados que no podía ver,
él menciona quiénes son estos. Sabía que eran los hijos de Joseph, pero físicamente no podía distinguirlos. Pero la expresión ¿quiénes son estos? Fue a que Israel tuvo una visión profética de quiénes serían la descendencia de Efraín y Manasés, como nos lo cita en el verso 11. Y dijo Israel a Joseph: en verdad, tu rostro no me atreví a pensar, y he aquí que me ha mostrado Hashem tu descendencia. De la misma forma, al bendecirlos, él cruza sus manos, poniendo la derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y no Manasés, que era el mayor. El Midrash nos dice que Joseph notó esta maniobra de su padre y pensó que se había confundido, y tomó la mano derecha de su padre y la colocó sobre la cabeza de Manasés. Sin embargo, Israel se negó y dijo: mi mano derecha corresponde colocarla sobre Efraín. El Ruach HaKodesh así me lo ha indicado. ¿Tú crees, Joseph, que no soy consciente de un hecho que es obvio para ti? El Ruach HaKodesh me ha dado a conocer cosas que tú nunca me contaste. Yo sé por qué, por medio de la revelación divina, que te fuiste vendido como esclavo. Conozco los motivos de Rubén que lo llevaron a pecar. Conozco los pensamientos de Judá cuando se aproximó a Tamar. ¿Y tú crees que no sé cuál de tus hijos es el mayor? La Torá nos dice que Efraín será más grande que Manasés, y que la descendencia de Efraín colmará las naciones. El profeta Oseas describe a Efraín mezclado con otras naciones y perdiendo su fuerza, pero aún así reconocido su gran presencia. Efraín se mezcla con las naciones. Efraín ha sido como una galleta que no le dan vuelta, nos dice Oseas 7:8. Jeremías 31:9 nos menciona: vendrán con llanto, orarán mientras yo los traigo de regreso. Junto a corrientes de agua los guiaré, por caminos llanos donde no tropezarán, porque yo soy el padre de Israel, y Efraín es mi hijo primogénito. A la luz de la Torá podemos ver que Efraín era visto como una tribu fuerte y numerosa, destinada a ser líder entre las naciones, aunque a menudo enfrentó desafíos por su orgullo y desobediencia. El ser tibio y no caliente en las cosas espirituales, al asimilar las costumbres y conductas de otras naciones a las cuales fueron exiliados. La identidad de la descendencia de Efraín es un tema complejo, ya que históricamente, tras la caída del reino del norte ante los asirios en el año 722 antes de la era común, la tribu de Efraín fue deportada y se mezcló con otras naciones, pasando a formar parte de las llamadas 10 tribus perdidas. Los samaritanos afirman ser descendientes directos de la tribu de Efraín y Manasés, que permanecieron en la tierra de Israel y no fueron exiliados. Existen judíos persas y de la India, un grupo conocido como los Bené Efraín, en el sur de la India, quienes se dicen ser descendientes de la tribu de Efraín y reclaman su herencia de esta tribu, basándose en tradiciones orales milenarias. Aunque genéticamente es difícil rastrear a una línea interrumpida debido al exilio, se considera que la descendencia de Efraín está dispersa entre todas las naciones de la tierra, cumpliendo la profecía bíblica que se lee en este estudio de Bereshit 48:19. Pero existe un propósito del Eterno en todo esto. Aunque se consideran perdidas, las escrituras también nos hablan de su futuro, de un futuro regreso a la tierra de Israel. Ezequiel 37:16-19 describe la profecía de los dos palos, donde el palo de Joseph, que está en la mano de Efraín, se unirá con el palo de Judá, para volver a ser una sola nación en la mano del Eterno. Jeremías 31:20 muestra el amor de Dios, del Eterno, hacia Efraín disperso. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Pero por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Ezequiel 39:27 cuando los haga volver de entre los pueblos, los juntaré de los países de sus enemigos, y me santificaré en ellos ante los ojos de muchas naciones. Sabemos que por causas del pecado fueron desterrados con la finalidad de expiar sus transgresiones, pero no serían desechados definitivamente. Debido a la misericordia de Hashem, no recibirán el castigo que merecían,
pero sí se avergonzarán por su pecado, con la finalidad de ser techuvá, y se eleven espiritualmente, perfeccionando sus actos para tener el mérito de regresar a la tierra prometida. Pero sabemos que Efraín representa a las 10 tribus del norte, por su fortaleza en el liderazgo, pero también como un rem, una especie de un animal muy fuerte, con cuernos, que existió en esa época, y se caracterizaba por su fuerza indomable, que lo hacía imposible de domesticar para laborar agrícolamente. De ahí que las tribus perdidas sean de dura cerviz y doble ánimo para poder mantenerse firmes en las cosas del Eterno, como nos lo cita Santiago en el capítulo 1:8. El hombre de doble ánimo es inconsciente en todos sus caminos. En el capítulo 4, verso 8, acercaos al Eterno, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y a vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. También el profeta Elías en Primera de Reyes 18:21 confronta al pueblo de Israel diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Hashem es Elohim, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Tenemos que llegar al arrepentimiento y a la purificación de la mente. No podemos ser unos un día y otros al siguiente, porque el doble ánimo describe a alguien que está dividido entre la fe y la duda, o entre el deseo de seguir al Eterno y el deseo de seguir al mundo. No es fácil permanecer en las cosas de Hashem, pero tampoco es imposible. Ya vimos que las mismas escrituras nos citan: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Y Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hechos 14:22 confirma los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Eterno. Para los temerosos de Hashem, estos versículos son clave, porque sugiere que sabemos que el regreso de Efraín, las ovejas perdidas, no es solo una cuestión de linaje, sino de fidelidad y crecimiento espiritual, para recuperar esa herencia en el reino de Israel bajo Mashiach, como nos lo cita Mateo 15:24. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel, en el contexto bíblico y profético, se refiere específicamente a las 10 tribus del norte, cuyo liderazgo y representación recaía principalmente en Efraín. Yeshua dice estas palabras durante un encuentro con una mujer cananea. Su declaración subraya que su misión prioritaria era reunir y restaurar a los descendientes de las tribus que se habían dispersado y perdido su identidad entre las naciones, conocidas como el exilio de Efraín. Para finalizar, en la Haftará de nuestro estudio, que se localiza en Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 12, nos hace saber cuando se aproximaban los días de muerte del rey David, y le da una orden a su hijo Salomón: sé fuerte y conviértete en un hombre, cuida las ordenanzas de Hashem tu Elohim, de conducirte en sus caminos, observa sus decretos, sus preceptos, sus ordenanzas, sus leyes y sus testimonios, cual escritos en la Torá, para que tengas éxito en todo lo que hagas y en todo hacia lo cual te dirijas, para que Hashem mantenga su palabra que habló en lo que a mí concierne. Si tus hijos cuidan sus caminos, conduciéndose delante de mí con sinceridad, con todo su corazón y con todo su espíritu, diciendo: ninguno de ellos será extinguido del trono de Israel. El mensaje de este estudio es como le dijo David a Melech a su hijo Shlomo, el heredero del trono de Israel, que la obediencia a la Torah es la llave para vivir en rectitud y bienestar, porque sin ella lo único que podemos esperar es luchas hostiles, derrotas y exilios.
La Parashá Vayehí marca el momento en que el destino de Efraín es sellado por la bendición profética de Israel. Al concluir este ciclo de estudio de la Torá y finalizar el libro de Bereshit o Génesis, podemos entender su mensaje en 3 pilares. Israel cruzó sus manos para bendecir a Efraín, no por error, sino por un diseño divino. El mensaje es que el reino celestial a menudo exalta a lo que el mundo considera menor. Efraín recibió la promesa de convertir en una multitud de naciones, un destino que implicaba perder entre los gentiles, con la finalidad de que en los últimos tiempos será llamado de regreso como un pueblo grande y renovado. Históricamente Efraín cayó por tener un corazón dividido, como nos lo mencionó Oseas 7:8. La lección de esta parashá para nosotros hoy es que el retorno a Sión y la herencia del reino no depende solo del linaje, sino de la integridad. El doble ánimo fue lo que causó la dispersión. La perseverancia y la fe firme, como nos lo dice Santiago 1:8, son las que garantizan el regreso. La promesa para la casa de Israel, las ovejas perdidas que Yeshua vino a buscar, es que la restauración será un acto de poder divino. Así como Efraín fue dispersado por su rebeldía, serán recogidos por la misericordia del Padre. La bendición de Israel sobre los hijos de José nos recuerda que aunque estemos lejos de nuestra identidad original, hay una herencia guardada para el que venciere. Vayehí significa y vivió. El mensaje final es que Efraín vive a través de su descendencia dispersa. La búsqueda de las ovejas perdidas continúa hoy, y el llamado es a dejar la inconstancia, reconocer nuestra herencia como parte de las tribus perdidas y confiar en aquel que nos tomará sobre alas de águila, es fiel para llevarnos de regreso a nuestra verdadera identidad en la ciudad de Sión. Hazak, Hazak, Bet Hasek. Sé fuerte y que nos esforcemos. Baruch Hashem. Esperando que este estudio haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo estudio. Shabbat Shalom.